En nombre de Diego La Patria se abre la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación. Varios. Cuenta. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, presidente, en cuenta, en primer lugar, hay varios temas. Se hizo presente la urgencia, presidente, para un proyecto de ley que se encuentra en el Senado desde septiembre del año pasado, que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas. Esta es una moción y que también hay un mensaje del presidente Piñera, del expresidente Piñera. Y luego se renovó la urgencia para los dos proyectos que la Comisión ha estado analizando este año. Uno, el que modifica la ley 19.327, relativo a los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y el proyecto de ley que se encuentra en tabla al día de hoy, la ley de patrimonio cultural. Luego hay una petición de la senadora Paulina Núñez para poner en tabla el proyecto de ley que declara el 8 de diciembre de cada año como el Día Nacional para la conmemoración de las víctimas del incendio de la compañía, que es el boletín 17.348-37. Respecto de eso, presidente, de esta petición de la senadora Núñez, hacer presente a la comisión que, aparte del proyecto de ella, hay otra moción de las ex senadora Allende y las senadoras Pascual, Proboste y Sepúlveda, que también tiene por objeto el mismo tema, declarar el 8 de diciembre, que fue el día del incendio de la compañía, el año 1863, como el día en que se conmemoran las víctimas de ese incendio en el cual fallecieron más de 2.000 personas, que representaba el 2% de la población de Santiago en ese momento. Sí, y entiendo, de acuerdo al mismo informe que usted ha preparado, señor secretario, para ser justos, que ambos proyectos de ley se presentaron el mismo día, el 15 de enero de 2025. Perfecto. Sí. Ya. Luego, presidente, está la respuesta al oficio que se envió por esta comisión a la petición del senador Keitel, el oficio de respuesta de la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes de Chile, Lorena Castillo, en relación con todos los labores y costos y gastos que va a demandar para el país el desarrollo del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20, que se desarrolla en la primavera de este año en el país. Hay un informe bastante pormenorizado de todas las inversiones que se están realizando y que se pretenden seguir efectuando, con distinción de aquellas que son gastos efectuados y aquellos gastos por realizar. Ese informe fue enviado a todos los integrantes de la comisión. También hay una copia de la carta enviada por el presidente de la Federación de Fútbol Profesional, señor Pablo Milata, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en relación con el proyecto de ley que regula las sociedades anónimas deportivas, que modifica la ley que regula la sociedad anónima deportiva. Eso en virtud de que el proyecto de ley fue aprobado en general por esta instancia, un proyecto que se encuentra en la Comisión de Constitución en discusión de las indicaciones. Y luego, presidente, 4 solicitudes de audiencia, 9 solicitudes para el proyecto de ley de patrimonio cultural de la rectora de la Universidad de Chile, del señor Ricardo Cruz, secretario del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, de la organización AFIS, antropólogos físicos en representación de las y los profesionales de antropología física, y del señor José Osorio, que es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Esa es la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias a la cuenta. Se tienen presentes los documentos que se han juntado. Bien, lo que nos corresponde ahora es seguir la interpretación del proyecto de ley que modifica la ley de patrimonio cultural. Yo quiero tratar, le voy a pedir que haga una relación, señor secretario, pero quiero recordarles que nosotros, por dos eventos no relacionados, no tuvimos sesiones los días lunes y tuvimos que someter los martes por sesiones especiales de la sala del Senado, ¿ya? Y además por decisiones de buen servicio, la secretaria tuvo que ser destinada a unas reuniones. Pero dicho eso, los equipos técnicos siguieron trabajando. Entonces yo quiero aclarar este tema porque lo ideal sería hoy tratar de capitalizar sobre el trabajo de los equipos técnicos. Entiendo, me pueden corregir todos los senadores o la autoridad, de que han logrado ir avanzando hasta el artículo 35, revisando el proyecto. No es que tengan acuerdo los 35, y que respecto a esos 35 habría capacidad, creo que en casi todos, salvo uno, que vamos a ver después, de avanzar hasta el artículo 8, ojalá hoy día, respecto a los cuales además hay indicaciones, al menos de un par de señores senadores, ¿ya? No sé si el Ejecutivo, señor secretario, en eso,
Entonces, hago toda esta introducción porque lo ideal sería tratar de maximizar el uso del tiempo. Si los técnicos se reunieron como en 4 oportunidades, logrando avanzar, teniendo indicaciones presentadas hasta el artículo 8º, yo me hago el firme propósito de avanzar en este proyecto hoy día, al menos llegando hasta ese artículo 8º. Si quedara tiempo, señor secretario, y le digo a ustedes, me gustaría abordar un tema que está pendiente, que fue una discusión que nos consumió creo como 3/4 partes de una sesión, que es lo que dice relación con el tema pendiente de qué fórmula emplear, si el singular de patrimonio o el plural de patrimonio en la denominación de la ley y a lo largo del articulado. Y cuando digo a lo largo del articulado, porque parece que dentro de los primeros 8 artículos hay alguno que parece que hace referencia a este tema, que es lo único que no estaría de acuerdo, pero el resto del contenido del artículo sí. Entonces, incluso si llegamos a ese artículo, borrar, dejando pendiente si es patrimonio, pero dado que se logró avanzar en eso. No sé si me expliqué bien. Increíble la pedagogía de la UFR. Ya. Entonces, yo, señor secretario, escucho atentamente. Sí, presidente, tal cual usted lo ha Ya, bueno, como usted lo ha planteado, senador, en la sesión de hace justo 4 semanas atrás, la del 16 de junio, se inició la discusión en particular de este proyecto de ley con el estudio de las indicaciones que se habían presentado al mismo, cuyo texto comparado lo tienen todos ustedes. Y tal como usted ha señalado, en el intento de avanzar con la discusión de estas indicaciones, la Comisión se encontró con 2 situaciones complejas. Una, la utilización de la expresión patrimonio en singular o plural. Y la segunda, presidente, que también significó algún retardo y que en definitiva la Comisión y usted, presidente, prefirió suspender la continuidad del proyecto, era en relación con la inclusión dentro de la expresión de los patrimonios culturales al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Respecto a esos 2 temas, los asesores no han llegado aún a una solución, pero sin perjuicio de eso, como usted ha señalado, se presentaron también indicaciones por los senadores Cruzcoque y Durresti en relación con estos primeros 8 artículos y la Comisión, tal como usted lo ha señalado, está en condiciones de poder avanzar con estas nuevas indicaciones que se han presentado y con las originalmente planteadas. Y eso sería lo que correspondería hacer. Bien, yo, salvo que alguien quiera un curso de acción distinto, yo propongo que vayamos directamente a ver las indicaciones presentadas. Si alguien las pudiera explicar, no sé si el Ejecutivo... Yo voy a hacer la redacción. Usted hace la introducción, por supuesto, pero después quisiera que el Ejecutivo o los mocionantes, si tienen a bien, hacer una exposición del mismo y procedemos a votar. Esta es la ejecutividad misma. Presidente, entonces, de acuerdo al texto comparado, recordar en la página 1, la indicación número 1, inicialmente fue rechazada, pero con las consideraciones que yo he efectuado hace un momento. Luego está la indicación 1A, que no está el texto comparado porque llegaron hace poco, no la hemos incluido, que tiene por objeto reemplazar la denominación del título primero por una que señale, en vez de título preliminar, la denominación de este título sea definiciones y principios. Es una cuestión meramente de técnica legislativa que de carácter formal. ¿En qué página estaría ese? Acá tiene que ir siguiendo esto. Sí, yo sigo esto, pero en ¿dónde relación está eso? con esto, presidente, acá. Usted vaya ahí donde dice título preliminar. Perfecto. Eso pasaría a denominarse ahora título 1, definiciones y principios. Ese sería el concepto que pretenden los senadores Cruzcoque y Durresti como reemplazo de esa denominación del título en vez de la que se considera. Formalmente, Ejecutivo, puede ser económico, pero sí, quiero escucharla para que quede en récord. Estamos de acuerdo desde el Ejecutivo con la indicación. Bien. Si le parece a la Comisión aprobar por unanimidad esa propuesta de los senadores. Y en consecuencia, la página 2 siguiente, donde dice párrafo, eso se elimina porque era el único párrafo que tenía el título, así que no vale la pena tener además un párrafo dentro de un título si no hay más párrafos. Y menos con el mismo título. Exactamente. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se aprueba 4-0 la indicación 1A. Vamos. 1A y obviamente la 1B, que es para eliminar el párrafo primero, que está arriba en la página 2. También luego está, como dice ahí la minuta que estamos siguiendo, la letra A, la indicación número 2 del Ejecutivo y la indicación 2A del senador Durresti,
tiene por objeto intercalar entre el artículo primero propuesto, entre las palabras personas y la frase las diversas comunidades, la oración pueblos indígenas y pueblo tribal afrodescendiente chileno. Esto quedó pendiente, como se explica ahí, por un doble empate y tengo entendido que la comisión pretende seguir con este tema, dejándolo pendiente mientras tanto. Ya, esto lo vamos a dejar pendiente, a menos que el Ejecutivo quiera agregar algo más, o queda pendiente para verlo después. Muchas gracias, presidente. Nosotros habíamos invitado acá a Daniela de la Subdirección de Pueblos Originarios y nos interesaba que ella pudiese expresarle a los senadores por qué era importante la inclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno basado en la legislación que hoy día existe. Si pudiéramos darle brevemente la palabra para que ella pudiese explicar. Perfecto. Ya. ¿Cómo se llama? Perdón. Gracias, presidente. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, voy a hacer el punto rápidamente de derecho. Bueno, la consulta para la nueva legislación patrimonial también incluyó al pueblo tribal afrodescendiente chileno, porque hoy día este pueblo tiene un reconocimiento a nivel legal desde el año 2019 en su categoría como pueblo tribal. Y eso tiene una relación directa con el convenio 169 de la OIT, que está vigente en Chile desde septiembre del 2009, en donde en su artículo 1 define al pueblo, a los pueblos tribales y a los pueblos indígenas. Y en esta definición del artículo 1 del 169 habla que los pueblos tribales, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas se distingan de los distintos sectores de la sociedad y que estén regidos parcial o completamente por estas costumbres. Y además agrega en el numeral el número 2 un elemento de subjetividad, es decir, el convenio 169 en su artículo 1 tiene dos elementos, uno objetivo y uno subjetivo, para determinar cuándo estamos hablando de la definición de un pueblo tribal. El pueblo tribal afrodescendiente, en el caso chileno, tiene esta relación directa con el artículo 1 del convenio 169 de la OIT, y también ha sido reconocido recientemente por el censo, que tenemos los resultados hoy en día, en donde el 5,4% de la población de Arica y Parinacota se reconoce como afrodescendiente, el 1,6% de Tarapacá también se reconoce como afrodescendiente y el 1,6% también de Antofagasta. Estamos hablando del 0,9% de la población, es decir, 174.190 personas que se reconocen hoy día como parte del pueblo tribal afrodescendiente. ¿Podría repetir la frase? El número. El 0,9% de la población se reconoce como tribal afrodescendiente chileno. La pregunta específicamente no decía como pueblo tribal, sino que hablaba si se mantenían estas costumbres sociales, económicas y culturales, y que sí, y en relación a esa pregunta, las personas se autoidentifican como afrodescendientes. Ahora, el convenio 169 pide, para que se pueda aplicar el artículo 1, el elemento objetivo de que mantengan colectivamente en todo parte estas costumbres sociales, culturales y económicas, pero también el elemento subjetivo de autoidentificación. Y eso es lo que hoy día nuestra legislación en el año 2019 lo reconoce con la ley 21.151 como pueblo tribal. Por eso es que en esta consulta y en las indicaciones que entrega el Ejecutivo no podíamos hablar de comunidades, porque estaríamos vulnerando lo que establece el convenio 169 de la OIT, que nos obliga a hablar de pueblos tribales. En el caso del pueblo tribal afrodescendiente chileno, es de los únicos de Sudamérica que está reconocido como pueblo tribal, y por eso es la aplicación del 169 de la OIT, su artículo primero, y se le aplicarían las reglas del derecho de consulta, que hoy día ya está regulado para el pueblo tribal. Desde el año pasado, por el Ministerio de Desarrollo Social, se hizo una consulta y hoy día ellos cuentan con un reglamento de consulta, al igual que los pueblos indígenas, que es el Decreto Supremo 66, y básicamente la misma fórmula, y hoy día ya existe esa obligación de hacer consulta. Cuando nosotros hicimos la consulta para la creación de la actual legislación patrimonial, ese reglamento del derecho de consulta del pueblo tribal estaba siendo consultado. Por lo mismo, se consultó con las reglas generales del 169, aplicando los principios de buena fe y procedimientos adecuados al pueblo tribal, entendiendo que ya se venía esta consulta y que el Ministerio tiene una historia de trabajo con el pueblo tribal afrodescendiente en Arica y Parinacota como comunidades en un principio, antes de su regulación en el año 2019. Por eso hace la invitación especial como comunidades cuando se crea el Ministerio, la primera consulta en el año 2014, se hace una invitación especial
tribal bajo la fórmula de comunidades afrodescendientes de Arica y Parinacota, pero luego, 10 años después, cuando se levanta la consulta por el Ministerio para la creación de la nueva legislación patrimonial de estas indicaciones, ya teníamos que consultarlo como un pueblo tribal porque estaba reconocido así tanto por ley, por la 21.151, como también por el Convenio 169 de la OIT en el artículo 1, numeral 1 y 2, que es el elemento objetivo y subjetivo. Además, recientemente acaba de llegar un informe de la Comisión Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que habla que Chile vulneró derechos humanos del pueblo tribal afrodescendiente en el censo del año 2017 porque no se les hizo una pregunta específica como pueblo tribal, y a su vez este informe habla de que también se vulneró cuando no se considera como escaño reservado en la reforma del 2020 para los escaños reservados del primer proceso convencional del año 2021, donde no tuvieron participación como sí lo tuvieron los pueblos originarios, los pueblos indígenas por el 169, y ya esa observación está dada por la Comisión Interamericana, y con eso cierro. Tenemos hoy día que responder también a eso, y también lo ha dicho la relatora especial de Derechos Culturales que vino el año pasado recientemente en su informe, de visibilizar al pueblo tribal y no de subsumirlo dentro de otras categorías que tiene nuestro ordenamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Senador Durresti. Y después, sí, senador Keitel. Dos consultas. Sería bueno que nos hiciera, antes de votar, poder tener a la vista ese informe de la Comisión Interamericana, unas recomendaciones a propósito de algún juicio. Es importante. Desconocía la situación, la observación respecto de no haber sido incluidos en el proceso de constituyente. Era integrante de la Comisión de Constitución, dimos la discusión, no hubo hubo un planteamiento legítimo como decenas no decenas, pero todos los pueblos originarios tenían al menos una representación de un representante, el pueblo mapuche mayor y los aymara con dos. No recuerdo en ese momento que se haya señalado un vicio de inconstitucionalidad o de alguna vulneración internacional. Entonces, por eso no estuvo a la vista. Se señalaba que ya teníamos la ley vigente de reconocimiento de los pueblos de los afrodescendientes. Entonces, me gustaría tener a la vista esa recomendación o fallo no, pero que se aporta, senador, que hay una resolución de la Corte Interamericana en que recomienda, y por eso me gustaría tenerla a la vista, recomienda la incorporación por un conjunto de antecedentes del pueblo tribal afrodescendiente, que es un elemento para tener a la vista. Sí. Si me permite solamente una ayuda de memoria, en la sesión aquella hubo una votación, habíamos 4 senadores, creo que el senador Velázquez no estaba en ese minuto, ¿ya? Y un doble empate, ¿va? Y en consecuencia quedó pendiente resolver si se incluyó la mención al pueblo tribal afrodescendiente chileno en el artículo 1 del proyecto. Entonces eso está pendiente, para ser franco, eso es lo que hay, ¿ya? Y los que votaron a favor de tener la referencia, estaba el senador Durresti quien habla, y por la contraria el senador Keitel y el senador Cruz-Coqui. Bien, senador Keitel tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo no sé si entiendo bien, pero lo que estamos discutiendo acá es justamente si incluir a los... Les pido que me escuchen porque la pregunta es para ustedes. Es incluir a los afrodescendientes en pueblo tribal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la descripción de lo que es hoy en día pueblo tribal? Porque si uno lo pensara, o por lo menos bajo mi punto de vista, los afrodescendientes para mí son aborígenes. Y de alguna otra forma, las tribus para mí se forman de pueblos originarios o de aborígenes y de ahí se transforman en tribus. Entonces, si no tenemos esa descripción clara, es algo extraño incluir a un grupo determinado de personas dentro de una descripción que quizás no se asemeja del por qué la queremos incluir. Entonces, yo creo que es importante ver cuál es la descripción hoy día en lo que es un pueblo tribal.
y en base a eso ver si, bajo el punto de vista de cada uno de nosotros, creemos que es pertinente o no que estén incluidos ciertos determinados grupos de personas en la descripción como tal de esa palabra específica. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? Entonces, yo pienso que las tribus se forman quizás de aborigen, indígena, etcétera, si es que tienen una misma descripción. Y de ahí se transforman en ciertas tribus como tal. Entonces, si no tenemos esa descripción, es difícil ver cómo pueden caber dentro de este mismo espacio. Sí, yo también. Sí, en todo caso, solamente, senador Urresti, este es el caso del pueblo Saravaca contra Surinam, de la Corte Interamericana, del 2007. ¿Ya? Que se reconoció eso. Ya, pero dicho eso, ¿usted pide la palabra, senador Cuscoque? Sí. ¿O después la subsecretaria, le parece? Entiendo, y a la luz de las indicaciones que nosotros acordamos la semana pasada, era tratar de referirnos un poco a la nomenclatura que usa la UNESCO en general para no repetirnos, dado que habíamos tenido el problema con los plurales, con los patrimonios, ¿te acuerdas o no? Que eso era al final... Claro, y respecto de el pueblo tribal afrodescendiente estaba contenido dentro precisamente de comunidades existentes a nivel nacional, regional y local. Por ende, esa era parte de la discusión que tuvimos en su momento, porque si fuéramos a hacer una distinción respecto de un pueblo como el pueblo tribal afrodescendiente, que nosotros además lo premiamos en su momento, siendo yo ministro me correspondió darle el premio Tesoro Humanos Vivos, yo creo que son muy importantes la zona de Arica, que duda cabe, pero asimismo podrían, qué sé yo, los atacameños, ¿verdad?, que sí son una comunidad indígena, que está reconocida, poder decir, mire, porque yo no estoy incluido dentro del título, por eso que pareció que la nomenclatura UNESCO, que es más genérica, ¿verdad?, y que es más o menos la que hoy día está dentro del texto original, es la que permitía que no se hiciera alguna discriminación arbitraria con unos respecto de otros, en el entendido de que dentro de las comunidades indígenas que están consideradas y que se consideran dentro de las comunidades nacionales, está por supuesto el pueblo tribal afrodescendientes chilenos, eso no hay duda. Lo que pasa es que podríamos caer en uno de los problemas, en varios de los problemas que traían estas indicaciones, que era precisamente ser repetitivo y en este caso obrar en favor de la visibilización de una respecto de otras. Y por eso que dentro de comunidades existentes a nivel nacional, regional y local, que es el caso además de el pueblo tribal afrodescendiente chileno, porque es local básicamente su pertenencia, se podría producir una discriminación con respecto a otros pueblos originarios. Gracias, presidente. Muy bien. Señora subsecretaria, tiene la palabra y a ver cómo avanzamos en esto. Muchas gracias. Voy a ser breve y le voy a dar también la palabra a Daniela Barzúa porque sé que lo va a profundizar mucho mejor que yo. Lo que es importante decir es que tanto el convenio 269 de la OIT, que trata específicamente a los pueblos tribales, y vamos a abordar la pregunta que hace el senador Keiter respecto de eso, es específico en tener una consideración especial con aquel pueblo. Eso quiere decir que debe ser nombrado, ¿cierto?, como parte de ese tratamiento especial. Nosotros hacemos carne eso en la redacción del texto, que es importante decir, difiere, por supuesto, del texto que sale de la Cámara y llega al Senado, porque dentro de las indicaciones que hace el Ejecutivo se incorporan los acuerdos de la consulta indígena y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Es por eso que se incluyen, ¿cierto?, todas las redacciones respectivas a pueblos originarios y a pueblo tribal afrodescendiente. También es importante decir, y lo explicaba muy bien Daniela Barzúa, que nosotros tenemos una legislación chilena vigente que reconoce específicamente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, y es en ese espíritu que los incluimos en la redacción. Es importante decir también que es el único pueblo tribal reconocido por el Estado de Chile, por lo tanto se hace una distinción clara entre la denominación de pueblo originario
y de pueblo tribal, y es por eso que además en el proceso de consulta se hicieron 2 procesos de consulta. Nosotros metodológicamente fuimos hábiles para hacerla más rápido, que era una solicitud de los senadores de esta comisión, en hacerlas de manera paralela, pero es importante decir que los acuerdos son diferenciados entre los acuerdos con los pueblos originarios, los 11 reconocidos por el Estado, y los acuerdos con el pueblo tribal. Es también importante decir, y esto es algo que el senador Cruzco, que me mencionó durante la sesión pasada, las consultas indígenas, ¿cierto?, por convenio 69 de la OIT, en efecto, no son vinculantes en el sentido de que nosotros podemos hacer una consulta y podemos no llegar a acuerdo con los pueblos. Pero una vez que se adquiere el acuerdo, o sea que hay un acuerdo entre el Estado y los pueblos, sí hay un acuerdo vinculante con el Ejecutivo, en este caso nosotros, y es por eso que es parte de nuestro rol en esta mesa defender, ¿cierto?, las redacciones que emanan de la consulta indígena. No es un acuerdo vinculante para el Poder Legislativo, por cierto, ustedes pueden aprobar o rechazar ese articulado, pero sí es importante explicar que la postura que debemos tomar nosotros como Ejecutivo es de defensa de los acuerdos, porque tienen que ver con el acuerdo que hace el Estado con los pueblos en el marco de las consultas. No sé si Daniela quisiera profundizar respecto a la pregunta del senador Keitel. ¿Le parece que yo le diera la palabra? Perdón, disculpe, senador, presidente. antes le voy a dar la palabra al senador Velázquez. Un mínimo de orden así. Gracias, presidente. ¿Sabe? Me deja bien conforme porque cada uno de los colegas que ha expresado su concepto en razón de por qué la nomenclatura, que quizás que podríamos confundirnos, porque además hay ciertos tecnicismos, pero veo en todo la disposición de reconocimiento. Y eso es recontra importante. Es como más bien incorporamos. Desde lo particular yo pienso que en normas educacionales, en normas culturales, incluso alguna otra, son las que le ponen el verdadero sabor, si corresponde a la legislación y a lo que somos como chilenos en su completa diversidad, porque hay una cantidad de normas que es muy taxativa, ¿cierto? Superficie de construcción de determinada vivienda, superficie respecto a esto. Está claro, concreto y nadie lo discute, pero hay ciertas situaciones en las que, y por eso que me contento, porque cambia mucho el tono de otros, no precisamente quienes estamos en esta comisión, o en algún proceso constituyente que pudiésemos haber identificado más o menos, en el que producto que no se dieron estas discusiones probablemente en otros momentos, en las comisiones de cultura, en las comisiones de educación, en el que no se permitía avanzar o ni siquiera se daba el trabajo de revisar qué había allí y se establecían cuestiones dadas por hecho. Fiestas patrias, destaquemos al pueblo mapuche y nada más. Y nos declaramos bailes nacionales, la flor nacional de no sé qué, y vamos con más bien una norma, más que consultarlo. Hoy día es bien interesante porque creo que es lo de fondo, más allá de lo que acá los asesores indiquen, y probablemente pueden venir un montón de otros eruditos y nos van a dar su descripción respecto a cómo se entiende. Y mañana pueden aparecer 50.000 ciudadanos chilenos más que se autoidentifican, que es uno de los elementos que hay de determinada característica, y tendremos que revisarlo, no sé, nosotros, otros legisladores, pero ni siquiera como un gesto de buena voluntad, sino que la obligación, ¿qué pasa con este grupo de chilenos que sienten que son parte de esta nación llamada Chile, pero con una característica particular? Me parece que eso, miren, no estamos ni siquiera acá de un polo a otro, sino que sencillamente estamos buscando fórmulas de cómo incorporamos, y me parece que ese va a ser el mérito de este proyecto, que va a llevar un poco más de color. Aquí me represento solo yo respecto a que creo que la uniformidad, desde mi modesta mirada, la uniformidad reduce. Por el contrario, estamos en un tono bien amable y responsable, además, de buscando la forma como incorporamos. Que finalmente eso lo de fondo, incluso más allá de la votación que vayamos teniendo como comisión, estamos buscando la fórmula cómo incorporamos y no cómo dejamos fuera. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador. Efectivamente, la uniformidad, como dijo usted, reduce o invisibiliza también, efectivamente. ¿Ya? Sí, bueno, ya, senador Keitel, dele. Gracias. ¿No? Tomando las palabras del senador Velázquez y entendiendo también que mi espíritu de la pregunta era justamente de no dejar a nadie afuera, pero por la misma razón, si existe alguna definición sobre lo que es tribal, en el fondo era para que justamente los pueblos afrodescendientes no queden fuera y que los incluyamos dentro de una ley que finalmente no pegan ni calzan dentro de lo que está descrito como tribal. Ese era mi punto, no dejar a nadie afuera, y obviamente tomo las palabras de Esteban, que ese era el espíritu, justamente dejarlo a todos, pero correctamente incluidos de donde
realmente corresponde. No me corresponde interpretar a los senadores, pero no puedo evitarlo porque creo que el senador Keitel tiene tal vez un cuarto punto, porque el proyecto de ley, lo estaba buscando aquí, viendo aquí con el secretario, la ley que establece, habla de afrodescendientes, básicamente, cuando dice se entiende por afrodescendiente chilena, grupo humano, bla, 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 y creo que no menciona el concepto tribal, lo dejo planteado. ¿Ya? Sí, más arriba lo menciona. Lo dice en el artículo 1. En el Porque 1, lo dice en el artículo 1. Lo identifica como un pueblo tribal Sí. afrodescendiente, con lo cual yo quiero deducir que hay pueblos tribales no afrodescendientes. Exactamente. No sé, estoy tratando ya a Exactamente. esta altura. Ya, Exactamente, senador. Esto Exactamente. ya agua pasada bajo el puente, porque la ley está aprobada hace rato ya. Sí, esta es una ley que nace por moción. Escuchémosla y te doy la palabra. Y Parlamentario. después vamos a votar igual. Para contestar las preguntas que se han planteado en torno a este punto, recogiendo la pregunta de qué es entonces lo que vamos a entender por pueblo tribal, efectivamente hay una relación, para entendernos mejor, de género a especie, por decirlo de alguna forma. Genéricamente, el pueblo afrodescendiente chileno es un pueblo tribal, por las categorías que define el convenio 169 de la OIT, que se dirige para países independientes en materia de pueblos indígenas y tribales. Entonces distingue ya entre pueblos indígenas y tribales, que está bien la pregunta que se hace, que se puede confundir que pueblos indígenas sería tribal. No es lo mismo para el derecho internacional de los derechos humanos de pueblos indígenas, sin perjuicio que acá en Chile incluso pueblos indígenas ya es peyorativo, tiene una carga, y en ese sentido el artículo 1 del convenio 169, en su numeral 1, letra A, señala que los pueblos tribales son en los países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus costumbres, tradiciones o por una legislación especial. Hasta ahí sería casi igual que a un pueblo indígena, ¿cierto? Siguiendo la lógica de lo que estamos conversando. Sin embargo, cuando se define a pueblos indígenas, da un elemento que es distinto. Son pueblos de países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, o son del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea la situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, en toda parte, económicas, culturales y políticas, además de la conciencia e identidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pueblo tribal y un pueblo indígena? Es que los pueblos indígenas descienden de poblaciones que habitaban en los territorios antes de la formación de los estados-nación, a diferencia de los pueblos tribales, que puede ser que no habiten territorialmente en los estados, los territorios que luego se conformaron como estados-nación. En el caso del pueblo tribal afrodescendiente chileno, proviene de una diáspora esclavizada que llega a las costas de América, a todas las costas de América, donde Chile no es la excepción, pero evidentemente la población, por los censos y por los temas de patrimonio cultural inmaterial hasta la fecha, han tenido un fuerte desarrollo en la zona norte del país. Entonces, por eso que el artículo 1 de la 21.151, que reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno, lo habla como categoría de pueblo tribal afrodescendiente chileno, y define los mismos elementos del artículo 1 del convenio 169 de la OIT. Entonces, siguiendo el espíritu de incorporar y de no cometer un error en materia jurídica, estaríamos vulnerando lo que establece el mismo 169 y lo que establece la ley 21.151 si utilizáramos la nomenclatura de comunidades y no de pueblo tribal. Y pueblo, ¿por qué es tan importante? Por el 169, porque es un sujeto de derecho colectivo. Entonces el 169 reconoce no solamente la dimensión de derechos individuales, sino que los reconoce como sujetos de derechos colectivos dentro de la frontera de los estados-nación. Por eso también se distingue que no son poblaciones, sino que pueblos, y ese también es el sentido de la ley. Bien, muchas gracias. Mire, aquí estamos discutiendo al final del día una indicación del senador Durresti, entiendo, señor secretario, ¿ya? ¿Era el senador Durresti? Sí, presidente, estamos en la indicación, la letra A de la indicación 2 del Ejecutivo y en la indicación 2A del senador Durresti, que es en relación de incluir o no a el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Bien, mire, yo propongo lo siguiente, que procedemos a votar nuevamente, porque estaba empatada en la última sesión, y si le parece que tomemos la votación de esta indicación y seguimos avanzando, ¿no? Quedan muchos trámites más todavía para...
todos los demás pueblos, perdón que hable antes de que me lo... Están todos incluidos. Los 11 pueblos indígenas, que hoy día ellos prefieren en Chile que les hablemos de pueblos originarios, a pesar de la nomenclatura internacional. Entonces, la distinción en Chile está entre pueblos originarios, que el símil sería pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos, y pueblo afrodescendiente chileno, que estaría dentro de la categoría de pueblo tribal, porque también otro tipo de pueblo tribal, por ejemplo, ahí están los pueblos romanés, hay otros pueblos que también tienen esa categoría que no necesariamente es el afro. En el caso nuestro solamente tenemos el afrodescendiente. Bien, señor secretario, procedamos a tomar la votación. Exactamente. Y vamos Presidente, avanzando. entonces, corresponde colocar en votación la letra A de la indicación 2 del Ejecutivo y la indicación 2A que ha presentado el senador Durresti, solamente en lo que se refiere a incluir dentro de la definición del artículo primero, que se refiere al objeto de la ley. Repito, el artículo primero señala que la presente ley tiene por objeto regular la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión, sigue así, del patrimonio cultural en Chile a través de la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final termina, y con los distintos actores de la sociedad, las personas, y ahí se había ya aprobado los pueblos indígenas, y lo que corresponde a definir por la Comisión es si se incorpora ahí en el objeto de la ley la expresión el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Eso es lo que el presidente está colocando en votación. En votación, la frase que he señalado, senador Velázquez. A favor porque se incorpore el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Perfecto. El senador Velázquez ha votado a favor de que se incorpore la expresión pueblo tribal afrodescendiente chileno. Senador Durresti. A favor. Senador Keitel. Solo como una norma, voto a favor, pero sería muy interesante que se incluya y quede en la historia de la ley la resolución que ustedes señalaron o la recomendación de la Corte Interamericana para todos los efectos. Ya. Bien. Seguimos con la votación. Voto a favor. Vamos. Senador Keitel. A favor. A favor. Senador Cruz-Coque. Sí, yo solo quiero fundamentar el voto. Yo voto en contra por la siguiente razón. Porque están incluidos, ¿verdad?, en diversas comunidades existentes a nivel nacional, regional y local. Y tratándose de la comunidad del pueblo tribal afrodescendiente chileno, me parece que lamentablemente se comete una injusticia con el pueblo aymara, el pueblo tacameño, el colla, el quechua, el diaguita, el chango, el rapanui, el mapuche, el yagán y el cahuéscar, que no están mencionados en su unicidad en la letra de la ley, y es siendo que tienen calidad, como señalaba recién la asesora, de pueblos indígenas o pueblos originarios, que tienen efectivamente una categoría mayor dentro del ordenamiento jurídico nuestro. Ergo, por esa sencilla razón, y dado que cuando uno legisla en general, y es lo que hacemos en todas las comisiones, uno trata de que el lenguaje sea suficiente para precisamente aunar distintos conceptos y no darle primacía a una comunidad respecto de otras que pueden ser incluso territorialmente o por historia más relevantes o trascendentes para la nación chilena. Me parece que dejar fuera expresamente a los aymaras, atacameños, collas, quechuas, diaguitas, changos, rapanui, mapuches, yaganes y cahuéscar respecto del pueblo tribal afrodescendiente chileno es un error. Voto en contra. Presidente. Yo voy a votar a favor y quiero decir que, entendiendo que tal vez el concepto de comunidad podía generar una vaguedad o una indefinición, no sé si está definido en la ley comunidad, para eso tuvo a bien entonces el senador Durresti, que no pocas oportunidades tiene aciertos desde el punto de vista legislativo, no pocas oportunidades, muchas, en este caso, y creo que tiene un muy buen acierto, y creo que
es lo que justifica que creo que el senador Cruzcoque, por mi mismo intermedio, senador, creo que está capturado la indicación del senador Durresti, su preocupación. Porque fíjese que lo que aprobamos la semana pasada, la indicación decía que quería introducir el concepto los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Después de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Muy bien, me había trapicado. Ok, sí lo capté. Pero fíjese que nosotros habíamos aprobado la parte de los pueblos indígenas y lo que había quedado pendiente era lo del pueblo tribal afrodescendiente. En consecuencia, y si usted me destraba su teléfono que tenía ahí el listado perfecto, ¿ya? Cuando habla de los pueblos indígenas, están considerados los aymara, atacameño, coya, quechua, diaguita, chango, rapanui, mapuche, chagán y cahuáscar. Están, cahuéscar. Depende de cómo lo pronuncie. Y en consecuencia no está ese problema. Solamente decirle que está incorporado. Bien, yo voto a favor. Entonces, resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra, con lo cual queda aprobada en su integridad la indicación, la letra A de la indicación número 2 y la indicación 2A del senador Durresti con la votación que se acaba de producir. Presidente, a continuación, siguiendo esta minuta que se ha elaborado, para efectos de continuar con la discusión de este proyecto de ley, está la indicación 2B y ahí está, no sé si la Comisión lo quiere resolver en esta oportunidad o dejarlo pendiente, la utilización en singular o en plural de la expresión patrimonio, lo cual obviamente cruza todo el proyecto de ley desde su misma denominación, porque la denominación aprobada por la Cámara de Diputados para este proyecto de ley es la Ley de Patrimonio Cultural. Bien. No, yo quiero que... No, nada de pendiente. Quiero que le demos una vuelta ahora, si nos parece. Algunos teníamos algunas dudas, senador Durresti, usted también tenía algunas inquietudes, pero creo que entendemos el sentido de la propuesta del senador Cruzcoque y tal vez podemos volver al concepto original. Senador Cruzcoque. Sí, no, exclusivamente respecto de la nomenclatura y precisamente para usar la nomenclatura correcta. Hubo larga discusión de esto respecto de en la sesión anterior y entiendo que el texto está adaptado en ese sentido. Es todo lo que puedo declarar. Gracias. ¿En qué página está esa indicación? Presidente, estamos... Sí. Sí, en cuanto a indicación... Para estar claro en qué podríamos llegar a un entendimiento, cuál sería el alcance del mismo en el sí, proyecto. Esto parte, presidente, en la indicación 1, en la página 1, texto comparado, en que el presidente de la República había planteado reemplazar la denominación de la ley, que es de patrimonio cultural, por la ley de los patrimonios culturales. Y eso luego cruza varias indicaciones, varios temas, más bien dicho, del proyecto de ley. Y en lo concreto, ahora los senadores Cruzcoque y Durresti habían presentado por separado las indicaciones 2B y 2C. El senador Cruzcoque planteaba en su concepto, que es una cuestión que ya está incorporado como inciso segundo del artículo primero, que dentro del objeto de la ley, dice también será objeto de la presente ley, proporcionar un marco normativo que permita compatibilizar la protección y resguardo del patrimonio cultural o los patrimonios culturales, en ambas versiones la estoy leyendo, con el desarrollo social, económico y sostenible del país. La única diferencia entre las indicaciones del senador Cruzcoque y Durresti, como está ahí en la minuta, indicación 2B y 2C, es la referencia en singular o en plural a la expresión patrimonio cultural. Entiendo, y senador Durresti, usted me va a corregir porque está su indicación de que estaríamos por optar por la fórmula de patrimonio cultural siguiendo el concepto de ESCO. Bien. El senador Durresti retira su indicación, en consecuencia votamos la indicación del senador Cruzcoque. Sí, recordar, presidente, eso sí, como les decía hace un momento, que estaba aprobado el resto del inciso, solamente lo que hay que definir el tema patrimonio cultural y entender la Secretaría que esto va o se extiende a todo el proyecto de ley. Cada vez que se haya una referencia desde su denominación hacia adelante a la expresión patrimonio cultural, es lo que se va a decir en esta votación. Entonces, señor presidente, la subsecretaria y el senador. Subsec, y después senador Velasco.
Muchas gracias, presidente. Corresponde, como les explicaba antes, que el Ejecutivo explique por qué utiliza el plural, y es importante que lo hagamos porque en el marco de los acuerdos, ¿cierto?, de las consultas que discutíamos anteriormente, nosotros tenemos un compromiso desde el Ejecutivo, ¿cierto?, con los diferentes acuerdos de la consulta. Es importante reiterar que el primer acuerdo que emana de la consulta indígena en el marco del Convenio 169 es el uso del plural. Esto fue algo reiterado de manera muy enfática por los diferentes pueblos originarios. Fue también reiterado de manera enfática durante la consulta ciudadana que se hizo en el marco de esta ley. Es importante decir que la ley regula el patrimonio cultural o patrimonios culturales desde una perspectiva integral, y desde esa perspectiva se adopta un plural entendiendo que tenemos múltiples expresiones patrimoniales y que tiene que ver también, como bien lo recordaban los senadores en la última sesión que nos vimos, con la discusión que hubo en el marco de la creación del Ministerio de Culturas, que es la ley 2145. Es la misma conversación y tiene que ver también con la primera petición que nos hacen los pueblos en el marco de la consulta, y es por eso que el Ejecutivo indica con plural todo este proyecto de ley. Es importante decir que los mismos argumentos que asistieron al debate de la creación del Ministerio son los argumentos para ocupar el plural, y que tienen que ver con 1, el cumplimiento de la consulta indígena; 2, el reconocimiento de la pluralidad de manifestaciones patrimoniales de diferentes pueblos; y 3, bueno, también generar coherencia con el resto del ministerio. Es importante mencionarlo y decirlo muy enfáticamente porque es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo en el marco de los acuerdos con los diferentes pueblos originarios. Senador Velázquez, ¿me dio la palabra? Gracias, presidente. Sí, en cierta medida tiene, yo creo que relación con lo que comentábamos recién en la primera indicación. Y efectivamente el concepto patrimonios culturales es amplio, usted lo decía bien, visibiliza a todos los rincones de nuestro país y que creo que se acerca más a lo que somos, a diferencia del concepto singular del patrimonio cultural, que a veces ese concepto políticamente puede ser manejado tamañosamente. Y sentimos nosotros representación cuando mostramos nuestras manifestaciones culturales en el norte, en el centro, en el sur, en Rapa Nui, en el pueblo mapuche, que mayoritariamente es el pueblo que más integrantes tiene. Yo diría, presidente, que haríamos un tremendo avance de esta comisión si somos capaces de reconocer esa diversidad que todos los días la visitamos en nuestra región, en los territorios que representamos. No es una cuestión, no es poesía, no es romanticismo, no es que queramos mañana, reitero una vez más, majaderamente, llegar a una propuesta constitucional que pasaba todas estas barreras, todos estos muros, todas estas aspiraciones. Hoy día es una realidad lo de los patrimonios culturales. Lo vivimos intensamente en nuestro país. Cada uno de los 5 senadores que estamos acá, cuando llegamos a los rincones que representamos, reconocemos, incluso estamos refiriéndonos, y lo dice con mucho énfasis la subsecretaria, a lo que los pueblos originarios están diciendo: por favor, estos somos, reconózcanos aquello. Ni siquiera estamos yendo al detalle de otro tipo de reconocimientos que también son importantes dentro del ámbito cultural. Si no, preguntemos por allá en el norte, a Hernán Rivera Letelier, cómo escribe respecto a la Pampa y cómo describe el norte, por ejemplo, que me corresponde representar, y seguramente ese énfasis para cada uno de los senadores de esta comisión. Yo diría que ese es el concepto, más que la mirada técnica o pensar que con esto se pretende no sé qué cosa. Yo diría que esas banderas están lejos de lo que este espíritu pretende reconocer, nada más lo que cada integrante de este país, tan distinto y tan diverso, día a día trata de expresar, que en el fondo creo que es la verdadera riqueza que tenemos como chilenos en esta diversidad. Y espero que podamos respaldar este concepto, esta pluralidad que implica efectivamente ponerle color, sabor, sonido distinto. Y si no, preguntémosles a los estudiantes chilenos allá en la región de Arica, que usted conoce bien, y su padre también, cómo interpreta el himno nacional, por ejemplo, en Aymara. Solo como botón demuestra eso, y eso lo podemos recorrer en todo nuestro país y nos damos cuenta de cómo, cuando hablamos de patrimonios culturales, ahí hacemos este país mucho más sólido y, si se quiere, más uniforme, pero de esa diversidad. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias. Senador Cruzcoque, ¿quiere agregar algo? Sí. Solo señalar que, y esto se discutió, para por su intermedio, presidente, contestarle también al senador Velázquez, se discutió... No es contestarle, es complementar. Para complementar, no, pero para dar respuesta a su inquietud, que tiene toda la razón. Pues, a ver, seamos francos, acá nosotros tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, o sea, está también en singular en la misma nomenclatura del Ministerio, y la UNESCO también lo señala en singular, ¿verdad? En general, en la nomenclatura en la cual escribe. Y nosotros, mirando también, y esto todo en la sesión anterior, porque, o sea, imagínense que acabamos de dejar fuera del artículo primero a una cantidad de pueblos originarios que podrían haber sido nombrados, ¿verdad? Y no lo están, porque también entendemos que tiene que existir un cierto uso del lenguaje en términos más generales para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo en el artículo 5, por señalar alguno, en el artículo 6, en el artículo 8, ¿verdad? Que el uso del plural finalmente terminaba enredando la misma redacción de la... Más allá, yo entiendo que el gobierno puede haber llegado a los acuerdos que estime conveniente con los pueblos que estime conveniente, pero eso no obliga ni es mandatorio para el legislativo, por una parte, y segundo, no solamente concuerda o tiene concordancia con el lenguaje usado por la misma UNESCO, sino también con el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que nosotros tenemos. Y esa fue la razón también de la indicación y finalmente favorece hacerlo bastante más sencillo de lo que las indicaciones hoy día que tenemos contenidas acá nos muestran. Gracias. Bien, yo propongo que procedamos a votar entonces porque hay una indicación que fue retirada, aquí hay la indicación del senador Cruzcoque, que entiendo que ya se descansa en el concepto de patrimonio utilizado por la Convención de la UNESCO del año 72, que además reconoce y captura lo que es el patrimonio cultural y natural, entiendo también al mismo tiempo. Bien, ¿subimos la votación? Sí, señor presidente, entonces pone en votación la indicación 2B en lo referente a la utilización de la expresión patrimonio cultural en singular. El resto, la comisión en la sesión anterior ya lo había aprobado. Senador Velázquez. Yo, en contra, estoy a favor de que se mantenga la propuesta de los patrimonios culturales. Vota en contra de la votación de la indicación 2B en lo referente a la expresión patrimonio cultural en singular. Señor Durresti. Sí, así tiene. Sí. A favor de la indicación del senador Durresti. Senador Keitel. Senador Cruzcoque. A favor por las mismas razones antes expresadas. Gracias. Presidente. A favor, en el entendido que recoge la nomenclatura y la definición usada por la Convención sobre el Patrimonio de la UNESCO del año 72. Resultado de la votación, presidente. Senadores, 4 votos a favor de la indicación, 1 en contra. Queda aprobada la indicación en los términos que se han señalado. Bien, vamos al siguiente. Sí, presidente. La Secretaría me lo hace presente. Se entiende que tanto en la definición de la denominación de la ley como en todos los artículos del proyecto siempre va a ser patrimonio cultural o patrimonio natural o patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera. Ese es el entendido que yo tengo. No sé si el resto de la comisión tiene el mismo entendido. Perfecto. ¿Está claro para los demás integrantes de la comisión que el lo tema... acaban de decir, si quiere digo que lo digan verbalmente, porque hubo gesticulaciones, expresiones corporales, pero... Senador Velázquez, ¿está de acuerdo? Sí, se entiende que... Senador Durresti dijo que sí, senador Keitel, senador Cruzcoque. Todos dijeron que sí. Perfecto. Entonces, presidente, corresponde continuar con la indicación, la letra D del artículo 2, de la letra D de la indicación número 2 del Ejecutivo. Estamos en la página 4 del texto comparado, que también había quedado pendiente, que tiene por objeto incorporar un nuevo artículo 4. Este nuevo artículo 4 habría que entender, esta es una indicación del Ejecutivo, y en consecuencia, sí, lo que pasa es que el Ejecutivo en su denominación hablaba de los patrimonios culturales. En consecuencia, la indicación, en el caso de la Comisión esté de acuerdo, se aprobaría con modificaciones porque ya no, la expresión patrimonio cultural, ya la Comisión adoptó un criterio.
Pero respecto a este artículo 4, de la página 4, la letra D, número artículo 4, ¿lo único que quedaba pendiente era la referencia a los patrimonios culturales o estaba pendiente toda la...? No, y lo otro que estaba pendiente, presidente, un poquito más abajo, es donde dice las expresiones y prácticas culturales tradicionales. Sí, perdón, presidente. Lo que pasa es que en esta materia los senadores Cruz-Coque y Durresti presentaron las indicaciones 2F y 2G que tienen algunas diferencias en relación con este artículo 4 nuevo que se propone. No sé si, presidente, vamos con la indicación 4, la presentada por el Ejecutivo, y luego hacemos las diferenciaciones con las otras dos, si le parece, como un método de trabajo. Trate de educarme porque me perdí. A ver, en esta materia, para incorporar un artículo 4 acerca del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, hay 3 indicaciones. La del Ejecutivo, que está en la página 4, y luego en la minuta de trabajo hay 2 indicaciones. La indicación del senador Cruz-Coque, la 2F, y la del senador Durresti, la 2G, que tienen diferencias. Y ahí se subraya cuáles son las diferencias entre las 3 indicaciones que he mencionado. Por ejemplo, presidente, en el inciso... Pero ya, por ejemplo, ¿qué es lo que correspondería? ¿Usted cree que...? Yo creo que corresponde la indicación del Ejecutivo y en base a esa indicación hacer las adecuaciones con las indicaciones de los senadores Durresti y Cruz-Coque en cuanto corresponde. Cruz-Coque. Obviamente aquello que haya que adaptar respecto del pueblo tribal afrodescendiente, que ya lo votamos, hay que adaptarlo, y los patrimonios y patrimonio hay que adaptarlo, pero hay dentro del artículo más abajo, donde señala las expresiones y las prácticas ancestrales de salud y las prácticas culturales tradicionales. Yo ahí tengo una objeción. Esto puede ser materia de leyes que digan relación con salud y que no necesariamente sean asuntos que debamos tratar nosotros eventualmente. Y respecto de prácticas culturales tradicionales, me parece que es un concepto que me gustaría discutir en términos más precisos, porque me parece que puede prestarse para prácticas tradicionales que eventualmente pueden estar incluso reñidas con principios que nosotros mismos defendemos en otras legislaciones. Entonces, especificar de qué se tratan esas prácticas culturales tradicionales. Gracias. Claro. Sí, presidenta, como lo ha señalado el senador Cruz-Coque, esa es la primera diferencia en cuanto a hacer esta alusión a las prácticas ancestrales en materia de salud y otras. Y luego también, presidente, en la indicación del Ejecutivo se incorpora un inciso que dispone que respecto del patrimonio cultural del pueblo tribal afrodescendiente chileno se estará lo dispuesto en la presente ley y en el artículo 3 de la ley 21.151 que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Esa cuestión no la contemplan las indicaciones que presentaron los senadores Cruz-Coque, pero me parece... Claro, pero al parecer la cuestión sería en relación con lo que ha señalado el senador Cruz-Coque. Esa sería Primero que nada, voy a ordenar, hay una indicación del Ejecutivo. Además, hay 2 indicaciones de senadores que abordan a la indicación del Ejecutivo, básicamente, pero que abordan 2 temas distintos. Entonces, yo quisiera escuchar al Ejecutivo el porqué de su indicación y cómo le queda, ¿ya? O cómo le parece o cómo toma las propuestas de indicaciones de los senadores Durresti y Cruz-Coque. En orden inverso, porque están presentadas en orden inverso. Ya. Senador Durresti retiró su indicación. Listo. En consecuencia, solamente queda la indicación 2F del senador Cruz-Coque. Ya. Su secretaria se simplificó porque ahora tenemos la indicación de ustedes, del Ejecutivo, y la indicación del senador Cruz-Coque, que es un tema bien puntual. Ya, lo escuchamos, somos todos oídos. Ya, esta indicación del Ejecutivo tiene que ver con darle contenido, darle carne a lo que emana de la consulta indígena, ¿cierto? Que tiene que ver con qué constituye el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Es básicamente eso, ¿ya? Y es algo que no está en
el proyecto que emana desde la Cámara porque no se había hecho consulta indígena. Por lo tanto, esto viene de alguna forma a entregarle contenido a qué considera el Estado como patrimonio cultural de los pueblos originarios. Respecto a lo que plantea el senador Cruzcoque, que es súper importante, aquí hay que hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prácticas ancestrales de salud, no es que la ley de patrimonio cultural esté aceptando las prácticas de salud dentro del sistema de salud, sino que las reconoce como un conocimiento ancestral. Y ahí hay que hacer esa distinción porque en el marco de los conocimientos ancestrales vamos a enfrentarnos a salud, artes, etcétera, pero la consecuencia jurídica tiene que ver con el reconocimiento de su existencia y no la puesta en práctica, por ejemplo, en el sistema de salud de nuestro país. Y esa es una distinción que es importante hacer y es por eso que se entiende desde la perspectiva del reconocimiento y no desde una ley sectorial como puede ser la regulación sanitaria en Chile. Y eso es importante dejarlo bien explicado, ¿ya? Cuando nosotros reconocemos prácticas ancestrales de salud, no estamos diciendo que el sistema de salud, eso le corresponderá al Ministerio de Salud, ¿cierto? Y a las leyes que tienen que ver con el Ministerio de Salud, no tiene que ver con la inclusión de esas prácticas, sino que con el reconocimiento de su existencia, y es por eso que también se habla de las ciencias y otro tipo de prácticas culturales ancestrales. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? Ya. Plaza dentro, solo para referirnos a los dos puntos que me parecen importantes, prácticas ancestrales de salud, que sale, ¿verdad? Y prácticas culturales tradicionales, expresiones culturales tradicionales. Se cambia prácticas por expresiones, porque estamos hablando de prácticas ancestrales de salud que estarían siendo reconocidas, que yo no sé si en materia de esta comisión reconocerla y no sé a qué pie jurídico puede dar eventualmente, y prácticas culturales tradicionales, que me parece que es un concepto tan enormemente amplio, y quiero recordar que se han producido problemas no solamente jurídicos, sino que han llegado a tribunales respecto de ciertas prácticas ancestrales de pueblos originarios que han estado reñidas incluso con derechos de la mujer, por ejemplo. Entonces, a mí, yo entiendo que la ley lo que busca es tratar de ampliar el patrimonio cultural, al menos en materia inmaterial, en este caso, o el patrimonio indígena, ¿verdad?, de la manera más que constituya, abarque la mayor cantidad de expresiones valiosas de las prácticas indígenas, pero no sé si dentro de ello el reconocimiento de prácticas ancestrales de salud que queden reconocidas por ley, ¿verdad?, y que eventualmente sean el día de mañana un mandato para los servicios de salud que operan, por ejemplo, en zonas indígenas, ¿verdad?, o prácticas culturales tradicionales que estén eventualmente reñidas con, por ejemplo, los derechos de la mujer, pudiesen validarse, dado que están contenidas en una legislación patrimonial. Por ende, me parece que la práctica patrimonial culturales tradicionales es muy amplio. Yo propongo cambiarlo por expresiones y lo de las prácticas ancestrales de salud que no esté en esta ley, sino en una ley que vaya por el Ministerio de Salud, donde eventualmente se puedan arreglar de mejor manera. Ya, pues quisiera, gracias senador Cruzcoque, subsecretaria, quisiera agregar yo también mi grano de arena a esta discusión. Creo que cuando el senador Cruzcoque se refiere, voy a partir por lo segundo, las prácticas culturales tradicionales, que hace referencia a temas de género o discriminación de la mujer. Yo soy senador, entre otras cosas, por Rapa Nui. En Rapa Nui ha costado un kilo modificar las legislaciones respecto al tratamiento que se le da a determinado tipo de prácticas que algunos han asumido como culturales, ¿ya?, pero que están reñidas con ciertos tipos de legislaciones nuestras, en la forma que se sancionan esos delitos. Entonces creo que tiene un punto, ¿ya? Y tal vez entonces el concepto de expresiones culturales tradicionales salva ese elemento. Y de la misma forma, inadvertidamente, creo que el senador Cruzcoque podría proponer una propuesta, senador, al tema de salud, que en vez de hablar de las prácticas ancestrales de salud, se pudiera hablar de los conocimientos ancestrales de salud. ¿Ah? Es que la madurez, es la madurez. No quiero decirlo yo.
Me van a echar de menos el año que viene hasta ahora. Ya. No, es que uno florece cuando tiene que florecer. Bien. Su secretaria. Presidente, es que iba a decir justo lo mismo, así que estamos súper de acuerdo. Dejarlo desde la perspectiva del conocimiento, y en la parte dice expresiones y prácticas culturales, que quede como expresiones culturales, en la línea de lo que dice el senador. Y yo sí quería adelantar algo un poquito, porque creo que responde a una inquietud que es completamente legítima, que es la del senador Cruzcoque, y que es que en el artículo 5 dice textual: en el cumplimiento de este principio, el Estado deberá respetar los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y creo que es importante porque de alguna forma también traza los límites de los derechos humanos. Por lo tanto, creo que ahí también se notifica que hay un límite, el de los derechos humanos, respecto a lo que se reconoce dentro de la ley. Bien, entonces, ¿por qué no repasamos cómo vamos a dejar el texto para dar por aprobada la indicación? Señor secretario. Sí, entonces, presidente, la Secretaría entiende lo siguiente: se aprobaría con modificaciones la indicación, la letra D, la indicación 2 del Ejecutivo y la indicación 2F del senador Cruzcoque, ya que la indicación 2G fue retirada, en el sentido siguiente. En primer lugar, se agregaría la expresión conocimiento ancestral de salud en vez de las prácticas ancestrales. Luego, en lo que se refería a expresiones y prácticas, solamente quería las expresiones culturales tradicionales, y se mantendría en la página siguiente de la minuta que hemos estado utilizando, lo que está subrayado, la vigencia o la referencia al artículo 3 de la ley 21.151 en lo referente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que era parte de la indicación original del Ejecutivo. En ese sentido, entiendo yo que habría unanimidad en la comisión para aprobar ambas indicaciones, con modificaciones. Muy bien, así será, así se procede. Muy bien. Entonces, aprobadas 5-0 ambas indicaciones. A continuación, presidente, en la página, en el punto 5 que aparece en esta minuta, están las indicaciones para el artículo 5 del proyecto de ley. El artículo 5 aprobado por la Cámara de Diputados, que era el artículo 4, hablaba del interés público del patrimonio cultural. Ahora hay dos indicaciones: uno, la letra E de la indicación 2 del Ejecutivo, y luego la indicación 2H de los senadores Cruzcoque y Durresti, que hablan del principio de interés público del patrimonio cultural. Voy a utilizar siempre en singular ahora la expresión. Las diferencias entre ambas indicaciones un poco saltan a la vista, pero en la del Ejecutivo se llama que el Estado reconocerá y promoverá el interés público en la protección y salvaguardia del patrimonio. En cambio, el otro dice, la Cruzcoque y Durresti, el Estado reconocerá y promoverá el interés público del patrimonio cultural en sus distintas categorías. Y luego dice, y comprometerá las acciones que sean necesarias para su protección y salvaguardia efectiva. Y luego en el inciso segundo también hay una diferencia al desarrollar el principio, que en la indicación de los señores Cruzcoque y Durresti señalan que deberá considerar el valor que las diversas comunidades, grupos y personas asignan a este patrimonio. En cambio, el Ejecutivo dice considerar el valor que las diversas comunidades, grupos y personas y los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno asignan a estos patrimonios, de lo que el territorio es un elemento básico y articulador. En el inciso tercero, ambas indicaciones son idénticas. Esas son, como he narrado rápidamente, las diferencias conceptuales y también con contenidos de la indicación del Ejecutivo y la indicación de los senadores Cruzcoque y Durresti. Bien, si quiere agregar algo, señor secretario, porque esta discusión ya como que la tuvimos, me parece, no quiero... Sí, pero no la resolvimos. No está resuelta, pero ya abordamos conceptualmente cómo abordar, por ejemplo, en la primera parte del punto 5 del Ejecutivo, dice... en el segundo párrafo, dice, y los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno ya lo resolvimos con la indicación que aprobamos. Sí, claro. Ya, entonces eso habría que desplazar ese criterio. Sí. Ya, vuelvo entonces al párrafo 1, al inciso primero del artículo 5 del Ejecutivo, y dice, en la protección y salvaguardia de los patrimonios culturales. Lo que estamos hablando parece del tema singular o plural, me parece. Señora secretaria, subsecretaria. Esto está aprobado. Nosotros estamos de acuerdo con esta indicación. El primer párrafo del artículo 5. ¿Perdón? El inciso primero del artículo 5 estamos de acuerdo desde el Ejecutivo.
están de acuerdo con ustedes mismos. No, sí, lo que... Lo cual es siempre un acierto. Eso, Sí, estamos de acuerdo con lo que pensamos. Estamos de acuerdo con lo que... Fue un... Siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Es que, senador, muy respetuosamente no entendemos desde el Ejecutivo si hay algo que sea preciso explicar, porque... Ok, perfecto. Yo creo que está zanjado precisamente por lo que ya aprobamos anteriormente. Era la situación de los pueblos, el plural y la inclusión de los pueblos, el pueblo tribal. Es que quiero decir, yo quiero llamar su atención que vayamos al punto 5, que las páginas no están numeradas, lamentablemente. El punto 5, el Ejecutivo, en el inciso primero, habla principio de interés público de los patrimonios culturales. Punto seguido. El Estado reconocerá y promoverá el interés público en la protección y salvaguardia de los patrimonios culturales. Eso está diciendo, ¿ya? La propuesta por el senador Cruzcoque y Urresti no es idéntica. Dice, el Estado reconocerá y promoverá el interés público del patrimonio cultural en sus distintas categorías. Entonces hay que ponerse de acuerdo si vamos por los patrimonios culturales o aceptamos que se eliminó la referencia al plural y si el Ejecutivo está conforme, bueno, o vamos a votar igual nosotros que no esté conforme, pero refiero para yo saber, porque yo trato de ayudar a mi Ejecutivo, ¿no? Entonces trato de que me convenza de los argumentos, ¿ya? Entonces, y si le acomoda que quedara como viene la indicación Cruzcoque de Urresti, que el Estado reconocerá y promoverá el interés público del patrimonio cultural en sus distintas categorías, con independencia y su régimen de propiedad, y comprometerá las acciones que sean necesarias para su protección y salvaguardia efectiva. Bien, entonces, y después, vamos al tiro entonces, porque veo tan buena voluntad, en el inciso siguiente, en esta tarea deberá considerar el valor de que las diversas comunidades, grupos y personas asignan a este patrimonio, de los que el territorio es un elemento básico articulador. ¿Tienen dificultad en eso? Sí. ¿Tienen dificultad? Ya, aclárela. Ya, es que respecto a el primer inciso del artículo 5 estamos de acuerdo, como decía, con la redacción que propone la indicación del senador. Sí. Perfecto. En el segundo inciso, cuando se reemplaza, ¿cierto?, diversas comunidades, grupos y personas, y nosotros ponemos en el inciso que es indicación del Ejecutivo, grupos, personas, pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que era una conversación que dábamos por superada porque se votó, ¿cierto?, por la incorporación de pueblo tribal afrodescendiente chileno. Por eso quisiéramos mantener la redacción original de la indicación del inciso segundo del artículo 5 y aceptar el primer inciso, la indicación del primer inciso del artículo 5. Ya, lo primero, démoslo por descontado, subsecretaria, pero sí decirle que cuando usted dice, y queremos que se recoja lo que ya votamos antes por votación dividida, que diga, y los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, no habría dificultad porque se repetiría la votación que tuvimos, pero ustedes agregan que asignan a estos patrimonios, y ahí estamos topados. Bueno, ahí en línea con la votación que tuvieron los senadores, efectivamente debiese pasarse al singular, siendo coherentes en términos de... No, pero hay una norma, hay un artículo, o sea, hay una redacción que es particular, dice. En esta tarea leo la indicación del Ejecutivo, dice. En esta tarea deberá considerar el valor que las diversas comunidades, grupos y personas y los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno asignan a estos patrimonios. La incorporación de los pueblos originarios ya está incorporado, digamos, pueblo originario y pueblo afrodescendiente, esta discusión está salvada. Lo que recordar que nosotros estamos votando principio de interés público del patrimonio cultural, ese es el título de la discusión. Entonces, yo creo que es más limpia la argumentación de acuerdo al lenguaje que estamos utilizando del inciso segundo de la propuesta. En esta tarea deberá considerarse el valor que las diversas comunidades, grupos y personas asignan a este patrimonio de los que el territorio es un elemento básico y articulador. Obviamente incorpora todo lo que hayamos declarado anteriormente. No lo repites nuevamente porque cuando no lo repitas
Entiende que la referencia está contenida a lo que ya aprobamos en el artículo 1.2, no me acuerdo cuál fue a esta altura. ¿Se entiende, subsecretaria? Creo que está mejor... Esto, o sea, los pueblos originarios y el pueblo informan la ley, informan el objeto. El objeto de la ley. Por eso que creo que... Bueno, si no votamos, no, pues, la idea es que nos pongamos de acuerdo. No hay menoscabo, sinceramente no veo menoscabo en dejarlo como está en la propuesta de los senadores Cruzcoque y Durresti. Ya lo hicieron en delante, ya lo votamos. No con la aprobación de ustedes, porque si no se está relevando. Va a generar un tema. Sí, mire, solamente por un tema de coherencia legislativa, porque o lo nombramos entonces en todos y cada uno de los aspectos, y para el día que no lo nombremos en uno, podría ocurrir en el futuro la interpretación de que como no lo nombró está excluido. Entonces, en cambio acá, para la historia fidedigna de la ley, se entiende que lo discutido y aprobado, al menos en comisión con votación dividida, está recogido en este concepto de comunidades, personas, etcétera. ¿Le parece? ¿Le queda claro, señor secretario? Claro, presidente. Entonces, entiendo yo que hay unanimidad, no sé si el senador Velázquez concurre, para aprobar la indicación 2H del senador Cruzcoque y del senador Durresti y dar por aprobado con modificaciones la letra E de la indicación 2, porque a partir de esa indicación surge la 2H, pero la redacción que queda es la 2H, tanto en el inciso primero como en el inciso segundo, en que no hay referencia al pueblo indígena y al pueblo afrodescendiente y hay la alusión en consecuencia solamente a este patrimonio. Ya. ¿Se le parece? En unanimidad se aprueban entonces los términos que se han señalado. Vamos, tratemos de sacar una más. Perfecto. Esto aprobado 5-0. A continuación, presidente, está la letra F de la indicación del Ejecutivo, página 6 del texto comparado, en la cual también está la indicación 2I de los senadores Cruzcoque y Durresti, que se refiere al principio de protección y salvaguardia. Nuevamente subrayar las diferencias entre ambas, patrimonio cultural, en singular o en plural. En el inciso segundo, luego la diferencia está nuevamente en la misma lógica anterior, en que el Ejecutivo planteaba hacer la alusión directa al pueblo indígena, al pueblo tribal afrodescendiente chileno. En la indicación de los senadores Cruzcoque y Durresti, en concordancia con la anterior, concluye ese inciso señalando que asimismo deberá actuar coordinadamente en colaboración con los poseedores y propietarios de bienes patrimoniales, así como con las diversas comunidades, grupos y personas que de alguna forma estaba en el inciso final, y los senadores Cruzcoque y Durresti plantean agregar un inciso final que también estaba desarrollado en parte en el inciso final de la indicación del Ejecutivo, que dispone que el Estado deberá velar porque las actividades turísticas no vulneren las características esenciales del patrimonio cultural a fin de que pueda compatibilizarse su disfrute público con el respeto y consideración que dichos bienes, elementos, expresiones y manifestaciones merecen. Esa es la indicación de los senadores Cruzcoque y Durresti. Me da la impresión a mí que este aspecto, la relación con el desarrollo del turismo en comparación con el patrimonio o en la conversación con el patrimonio, no estaba de alguna forma contemplada en la indicación del Ejecutivo. Esa sería quizás la mayor variante entre ambas indicaciones. Sí, no, y la otra diferencia que hay entre ambas indicaciones es que el Ejecutivo en su indicación hace referencia a los propietarios, poseedores y tenedores de bienes pertenecientes que tienen una obligación de preservación, cuidado, etcétera, que no está recogida en la indicación de los senadores. Esa es una diferencia de fondo también, me parece. Yo estoy leyendo mal. No estaban los poseedores y propietarios ahí. Ahí está. Poseedores y propietarios. Esa es la indicación de Cruzcoque, que también está. Sí, no están los tenedores. No, pero además le dice que serán responsables de su preservación, conservación y restauración, la que será supervigilado por el Estado en la forma que lo requiere la ley, presente ley. Sí. Falta una referencia a Orwell y estamos listos. En cambio, la de los senadores deberá actuar coordinadamente y en colaboración con los poseedores y propietarios de bienes patrimoniales, así como las diversas comunidades y grupos de personas. O sea, uno es una carga distinta de exigencia sobre el sujeto. Ya, entonces,
Este ya tiene bastantes diferencias de fondo, entonces quiero saber, señora subsecretaria, si tiene alguna forma de encontrar, cuadrar el círculo, si no esto va a quedar... Sí, presidente, hay varias cosas. Nosotros entendíamos en el trabajo de los equipos técnicos que efectivamente se agregaba dentro del principio de protección y salvaguardia el tema del turismo, cosa que nos parece completamente apropiada y en línea de lo que está pasando a nivel global con sitios de patrimonio en general. En lo que sí tenemos una diferencia importante es que habíamos entendido el trabajo técnico que se mantenía el inciso relativo a las personas propietarias que usted bien señala. Las personas propietarias, poseedoras y tenedoras de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material protegidos por la presente ley serán responsables de su preservación, conservación y restauración. Y esto va a ser supervigilado por el Estado. Esto es importante porque además esta es una ley que entrega incentivos tributarios, subsidios a privados, precisamente. Perdón que le interrumpa. Usted dice que este párrafo, este inciso, dice las personas propietarias, poseedoras y tenedoras de bienes, ¿estaban en el proyecto? Nosotros entendíamos, quizás es una confusión, que en el trabajo de los equipos técnicos, en la indicación de los senadores Durresti y Cruzcoque no salía esta parte. Se incluía la parte del turismo y se incluía también la actuación coordinada y colaborativa con poseedores y propietarios, pero no que se sacaba... Tienen las dos cosas. Exactamente. Era el tema de colaboración, pero al mismo tiempo estaba esta exigencia que establecen ustedes en las personas propietarias, poseedoras, tenedoras, etcétera. Exactamente. Ya, voy a chequemos el tiro con los asesores. Sí. Ya. Me dicen los asesores que el artículo debiera quedar integrado acá abajo, pero que quedó acá arriba, pero debiese estar. Ya, entonces voy a tratar yo, que no estuve en las conversaciones, armar el puzzle, ¿ya? Que sí, porque hay que tratar de armarlo, porque ahora hay que armarlo. No, primero en el artículo... La indicación del Ejecutivo, que está aquí en el documento bajo el número 6, de una Cruzcoque, ¿ya? Todo lo que es patrimonio cultural se queda en plural, en singular, para empezar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, el inciso primero y el inciso segundo. ¿Ya? Y se elimina la referencia a los pueblos indígenas y el pueblo rural porque se supone que están contemplados anteriormente, como hicimos recién. ¿Ya? Y tercero, se mantiene este último inciso, que entiendo que fue acordado. Este último inciso se mantiene. Pero la idea es ponerlo como un nuevo inciso tercero en el artículo 6 de la indicación de los senadores Cruzcoque y Durresti. Exactamente. Ya. Entonces, esto quedaría acá y en lo del turismo quedaría cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, como último inciso. ¿Puedo dar el campanazo? Sí. Presidente, entonces, de acuerdo a lo que usted ha explicado, el artículo 6º del proyecto de ley, a partir de la indicación de los senadores Cruzcoque y Durresti, al igual que en el caso anterior, aprobando con modificaciones la del Ejecutivo en la letra F, sería la redacción que usted ha señalado, con la única diferencia de que el inciso final de la indicación del Ejecutivo pasa a ser el inciso tercero de este artículo 6º, que se refiere a las personas propietarias y poseedores de tenedores de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, material, etcétera, y se mantiene el deber del Estado en la cuestión de las actividades turísticas. En ese sentido, ¿se aprobaría 4-0? Sí, ¿le parece? Ya. Se aprobaría entonces estos 4-0 sin el senador Keitel. ¿Que no está el senador Keitel? 4-0. Por eso se aprobó 4-0. Unánimemente, no 4-0. Sí. ¿Seguimos? ¿O quedamos acá? Así. Bien. No sé lo que consiste. Si se complica, me tienen que reemplazar. ¿Solamente? Sí. ¿Seguro? Ya, vamos entonces. Sí, el artículo... Si me sale una cuestión más, deshacemos una votación. Sí, exactamente. Presidente, la indicación 3 del Ejecutivo... La indicación 3 del Ejecutivo y la indicación 3A de la senadora Cruzcoque y Durresti, tanto para el artículo 7º como para el artículo 8º. El 7º se refiere a la institucionalidad del patrimonio cultural, la institucionalidad del patrimonio, y luego el 8º se refiere a la obligación de cooperación. La gran diferencia está obviamente en la expresión patrimonio cultural en singular. En la obligación de cooperación se menciona que Carabineros de Chile, Policía de Investigación y los demás órganos del Estado tienen la obligación de cooperar en ámbito de sus competencias. Entonces, presidente, entiendo que también por 4-0 se aprobarían las indicaciones 3 y 3A que se han dado lectura, o más bien dicho, se han narrado. ¿Le parece? Ya. No hay letra chica.
Ya. No, que yo pregunto, por si acaso. Igual tengo que votar y me hago cargo, pero ya. Si lo hubiera, Ya, ok. Ya, perfecto. Bien, se aprueba en consecuencia. Bien, lo que corresponde ahora en la próxima sesión es que los avances que han tenido los equipos técnicos tienen que traducirse en indicaciones. ¿Estamos? Y presentar la indicación las podemos proceder a votar con la misma capacidad y diligencia que hicimos hoy día. Bien. Muchas vamos. gracias, Bien, senadores. por eso cumplió esta oración, esta se levanta.